pena. Entonces pueden mirar todos nuestros cafés virtuales en nuestro canal de YouTube de AgroKaizen. Entonces ahí pueden estar observando todas estas actividades que estamos realizando cada 8 días, los martes a las 8 de la noche. Bueno, vamos a ver. Moni, ¿me escuchas bien? Hola, sí, estoy escuchando bien. ¿Tú me escuchas bien? Perfecto. Listo. Bueno, señores, muy buenas noches. Vamos a arrancar con nuestro 16º café virtual. Hoy vamos a tener un tema muy interesante con base al tema de bromatología. Tenemos a uno de nuestros asesores expertos, Mónica Cardoso, que nos va a dar toda la información con base al tema de hoy. Nos va a dar unos consejos, unas recomendaciones y pues vamos a estar muy atentos de ese tema. Quiero también a recordarles, muchachos, que pues en AgroKaizen estamos para apoyarlos. Tenemos varias actividades. Tenemos también nuestras ferias agroempresariales virtuales cada 15 días. Cada 15, 20 días. Generalmente hacemos 2 al mes. Entonces, para que ustedes puedan asistir. Entonces, también vamos a hablar sobre el objetivo de AgroKaizen con estos cafés virtuales, muchachos. Nosotros en esta época también estamos empezando a apoyar e impulsar todo el sector agropecuario. Entonces, estamos haciendo estas actividades desde inicio de año. La verdad, pues fue una gran sorpresa y pues nadie esperaba todo esto de este cambio, ¿no? De esta parte con nuestro COVID y tiempo de cuarentena y pues esta es una de las oportunidades también para que ustedes puedan aprender y aprovechar el tiempo que están en casa, ¿no? Recuerden que hay que tener mucho tiempo en casa, hay que estar muy juiciosos, cuidándonos y protegiéndonos pues para evitar contagiarnos y diseminar ese virus. Bueno, Hoy con entonces la estas noticia, José, de que ya se alargó, vamos hasta el 25 con la cuarentena ya acá en Colombia. hasta el 25, sí señora, eso es 25 de mayo vamos hasta con la cuarentena. Es algo bueno, pues para unas personas, para otras no es tan bueno. Es algo que tenemos que tener eso en cuenta. Sabemos que pues muchos de nosotros necesitamos estar afuera para poder generar ingresos, ¿no? Pero ahí está el riesgo de o es generar ingresos o perder la vida. Así de drástica está la situación y pues vemos que día a día están aumentando más los casos, pero bueno, es algo que con el tiempo se va a bajar, muchachos. Bueno, señores, entonces de nuevo continuamos. Normas, aquí tenemos unas normas en cuanto a las videoconferencias con los cafés virtuales de AgroKaizen. Entonces sí les recomiendo muchísimo, por favor, que entonces desactivemos el audio, también desactivemos el video para que pueda correr más fácilmente el video y el audio del expositor, en este caso de nuestra asesora experta. Entonces, sí les recomiendo mucho que tengamos eso presente. Desactivar los audios. Vamos a utilizar el chat interno del Skype para hacer todas las preguntas con el fin de que al finalizar empecemos a responder cada una de ellas. Vamos a tener momentos de pronto en que la gente, si el expositor lo tiene planteado, en que participen o al final hacemos ese tipo de participación. No hay ningún inconveniente. Bueno, muchachos, entonces no siendo más, vamos a arrancar con nuestro 16º café virtual. Le damos la bienvenida a Mónica Cardoso, que va a ser nuestra asesora experta el día de hoy, que nos va a tocar ese tema tan interesante. Y bienvenida, Mónica. Vale, muchas gracias. Bienvenidos a todos a este café virtual. Me presento también, pues como les dijo José, soy una de las asesoras de AgroKaizen. Mi área de especialidad es el área de caprinos. Me desempeño en el área de caprinos desde 2013 aproximadamente. Me preparé aquí en Colombia como médico veterinario zootecnista y ya terminando mi carrera tuve la oportunidad pues de ir a estudiar en México mi maestría. Les encargo porfa silenciar los micrófonos porque eso genera muchísima interferencia, no dejan oír al resto de personas. Muchas También gracias voy a y estar desactivar las ahí. cámaras. Listo. Vale, ya desde que terminé entonces mi carrera me fui a especializarme en México, allá reforcé mucho más el tema de la producción caprina
y el tema nutricional, que pues es parte de lo que hoy también vamos a tratar con lo de bromatología, que pues tanto inquieta a muchos de los productores y a muchos de los profesionales. Entonces pues voy a empezar a compartirles pantalla para que veamos la presentación. Me Perfecto. confirman si están viendo la presentación en este momento, por favor. Perfecto. Estamos viendo ahí, ya está en modo de presentación también. Vale, José, muchas gracias. Entonces, bueno, bromatología de los alimentos. Vamos a ver hoy unas bases para que puedan hacer una interpretación general de pues, los resultados que usualmente encontramos en algunos de los análisis que se realizan en la bromatología de los alimentos. Espérame que no quiso andar, ahora sí. Bueno, entonces pues para comenzar, ¿qué es bromatología? Generalmente la gente al oír la palabra bromatología relaciona esto es únicamente con el resultado que tienen de un laboratorio donde les muestran la cantidad de proteína, fibras, la cantidad de cenizas, humedad y materia seca que tiene un alimento, pero la bromatología es mucho más que eso. Es toda una ciencia que realiza el estudio de los alimentos y los estudia no solo en su composición química, que es una de sus áreas, sino los estudia en términos de la calidad nutricional, en términos de las características toxicológicas que pueda tener ese alimento y en términos de las características físicas. Entonces, este estudios donde se evalúa el olor, el color, el sabor de un alimento, son estudios bromatológicos. Por favor, la persona que tenga el micrófono encendido, le ruego el favor lo apague porque está haciendo interferencia. Me tocaría salir de la presentación para Espérame, apagarla, ya te ayudo entonces, con eso. gracias. Eso, gracias. Entonces, como les estaba comentando, entonces también la parte física hace parte de este estudio de bromatología, el color, olor y sabor. Y la bromatología, pues no únicamente se aplica a los alimentos que utilizamos en la producción animal, sino que es una ciencia que se utiliza también para el estudio y evaluación de los alimentos que nosotros consumimos. ¿Por qué es importante entonces hacer estudios bromatológicos? Pues es muy importante saberlo para hacerlo para saber la calidad de los alimentos, pues tanto que estamos ingiriendo nosotros como que van a ingerir nuestros animales. ¿Qué tanta calidad tiene ese alimento para conseguir o lograr el objetivo productivo que estoy buscando? El efecto de los componentes en la nutrición del animal, el efecto de los componentes en la salud. Ya veíamos que también abarca el tema de toxicología, el estudio bromatológico, para clasificarlos, para saber si ese alimento es de características más proteicas, de características más energéticas, si es un alimento balanceado. Para todo eso nos sirve el tema de bromatología, para detectar fraudes o adulteraciones. Entonces ese estudio también nos sirve para hacer ese tipo de detecciones. ¿Qué tipos de análisis en general entonces abarca la bromatología? Uno es el más común y el que nosotros tenemos, con el que tenemos más relación, que es el físico-químico y determina esa composición, esa caracterización nutricional del alimento. Entonces, contenidos de proteína, contenido de fibra, contenido de cenizas, contenido de materia seca, todo eso es el análisis físico-químico. También la bromatología abarca análisis microbiológicos, bacterias, hongos, levaduras, entonces la calidad higiénica y la calidad sanitaria que tiene ese alimento que voy a suministrar. Y también abarca análisis de tipo sensorial. Entonces, pues eso en humanos es el estudio organoléptico, que es olor, color, sabor, la percepción que tenemos o que nuestros sentidos le dan a ese alimento, pero en animales ese término, el término que más se utiliza es la palatabilidad, qué tan aceptado es el alimento a la hora de ser consumido por determinado animal. Entonces, pues para esta charla nos vamos a enfocar en el análisis físico-químico. Vamos a empezar con uno de los análisis que más comúnmente vemos en las tablas, por ejemplo, del concentrado que compramos a los animales, del alimento balanceado que compramos a los animales, en muchos bloques nutricionales,
En los productos que usualmente compramos, incluso en la comida del perro, del gato de la casa, pues el que más se utiliza es el análisis proximal o de Windy. Este análisis fue diseñado hace muchísimo tiempo en Alemania, en Windy, de ahí su nombre. Es un sistema que consiste en una determinación analítica de los siguientes componentes en el alimento. Entonces, este análisis busca el agua o la humedad o la materia seca. Cualquiera de los tres términos pueden ser utilizados: agua, humedad o materia seca. Las cenizas, las grasas brutas o extracción con éter, las proteínas brutas, el extracto libre de nitrógeno o ELN y la fibra bruta. También en algunos libros se encuentran no grasa bruta sino grasa cruda, se encuentran no proteína bruta sino proteína cruda y no fibra bruta sino fibra cruda. Y es lo mismo, estamos hablando del mismo componente. Básicamente, ¿qué se hace en laboratorio? Vamos a verlo de una forma muy general. Entonces, tienen el alimento, lo someten a una temperatura de 100 grados, sacan el agua, porque esa temperatura es su temperatura general o promedio de evaporación, y queda el componente de materia seca. Entonces, el diferencial entre el peso de este alimento y el alimento ya sin el agua es el contenido de materia seca, o lo que se perdió es el contenido de agua. A esa materia seca que nos quedó le hacen una destilación con éter y eso permite que se separe la grasa de la porción que no tiene grasa o el residuo no graso. Y con eso sabemos de esa materia seca qué tiene grasa y qué no tiene grasa. De ese residuo no graso se somete a una temperatura de 500 grados hasta volverlo prácticamente cenizas. Entonces, lo que se vuelve cenizas es la materia inorgánica o los minerales, y lo que se carburó, se quemó, se desapareció al someter a esa temperatura de 500 grados es la materia orgánica. Entonces eso desaparece y lo que queda son la materia inorgánica o los minerales. Aparte de estos análisis que se utiliza, pues el residuo que va quedando del otro, pues al alimento también se le hace una digestión ácida con Keldar, o se le hace una digestión alcalina, o ahora ya hay unos equipos que son mucho más especializados y automatizados. Entonces se le hace un análisis que nos permite determinar la cantidad de nitrógeno que contiene el alimento. El análisis proximal de Windy determina la cantidad de nitrógeno y se multiplica por un factor de 6.25. Esa cantidad de nitrógeno por ese factor nos da lo que ellos determinan como la proteína cruda en el alimento. El restante serían las sustancias no proteicas de ese alimento. También a ese alimento se le aplica una digestión ácida y una digestión alcalina. Esa digestión ácida y alcalina separa en el alimento la fibra cruda de los elementos solubles. En el análisis proximal de Wendy, esa fibra cruda en teoría es lo que no es digestible o digerible del alimento. El resto son las cosas solubles, digeribles o digestibles que se encuentran en el alimento. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos componentes. A ver cuáles son las ventajas, desventajas, qué datos podemos obtener de ahí y cómo podemos interpretarlos. Entonces, en cuanto a materia seca, es importante saber que todos los alimentos contienen un porcentaje de agua, incluso los concentrados o alimentos balanceados. Ese contenido de agua tiene un efecto de dilución de los nutrientes de un alimento. Entonces, entre mayor sea la cantidad o el porcentaje de agua que tiene el alimento, más diluidos van a estar los nutrientes. Entonces, al ver la materia seca o al ver el porcentaje de humedad, entre mayor sea ese porcentaje de humedad, más cantidad de agua va a tener ese alimento y más diluidos van a estar los nutrientes. Entonces esto nos sirve para tomar decisiones a la hora, por ejemplo, de transportar alimentos. No nos sirve de nada tener un alimento que tenga mucha humedad, porque estaríamos transportando mucha agua, estaríamos cargando agua, que es algo que pasa, por ejemplo, con los ensilajes. Hay que evaluar muy bien el término costos-beneficio, porque un ensilaje estamos hablando de un 30% de materia seca y un 70% de agua aproximadamente. Entonces, pues, ¿será que sí me conviene pagar un transporte para llevar toda esa cantidad de agua hasta mis animales? Porque son el 70% de lo que están cargando es pura agua, el resto sí es alimento.
Entonces, para eso nos sirve materia seca, por ejemplo. La materia seca es el valor que brinda mayor precisión cuando se desea comparar la nutrición económicamente con otros alimentos. Entonces, esto nos sirve para determinar qué tan concentrados están los nutrientes, nos sirve para determinar qué tantos nutrientes, por favor apaguen los micrófonos. Espérame, ya estoy ¿Qué ahí. tan vale? ¿Qué tan concentrados están los nutrientes en un alimento y qué tan ventajoso puede resultar económicamente darle ese alimento a mis animales? O comparar un alimento con otro en términos del contenido de nutrientes. Y lo que les estaba mencionando ahora, pues ese contenido de agua en lo que influye principalmente es en los costos de transporte. Entonces es un valor importante a tener en cuenta. Vamos a ver si se puede ver este video. Desactivar acá. Vamos a ver si se logra escuchar bien el video. Es un video sencillo en donde se puede determinar desde casa con un horno microondas la materia seca. Es un valor que podemos tomar nosotros desde casa. Entonces, pues, permítanme, ya lo pongo. No, no se escucha el audio casi, Moni. ¿No se oye? No. Vale, entonces hagamos algo. Ahorita, cuando termine la presentación, les voy a subir el enlace ahí al chat mejor. ¿Listo? Perfecto. Para que puedan acceder a él. Para que no traten ahí de escuchar si no se oye. Entonces, ya ahorita se los... Pero es con un horno microondas, lo puede terminar en casa y lo pueden sacar ustedes de lo que tienen en este momento para suministrarle a los animales. Otro de los análisis, ¿sí? Vas a... ¿Aló? Aló, ahí te escuchamos bien. ¿Me oye? Perfecto, dale. Otro de los elementos que se obtienen con este análisis es el extracto etéreo. El extracto etéreo es el componente graso de el alimento que estamos suministrando. Entonces contiene compuestos solubles en éter dietílico. Y los compuestos que están solubles en ese éter que se le aplicó para conocer los resultados de grasa cruda o grasa, se me olvidó el otro término que les había dicho, grasa cruda o grasa bruta, son lípidos, ácidos grasos libres, clorofila, esteroles, resinas, ceras, pigmentos, aceites, volátiles, vitaminas liposolubles, entre otros. Las grasas es un término, un valor importante a conocer en un alimento porque forman parte del componente que da energía al animal y tiene una capacidad de dar energía de forma más concentrada que los carbohidratos. Estamos hablando que aproximadamente... Listo, ya. Vale, estamos hablando que aproximadamente estas grasas pueden dar 2.25 veces más energía que los carbohidratos. Entonces es muy importante conocer esa cantidad de grasa en los alimentos. También es importante, por ejemplo, en rumiantes, conocer cuál es la cantidad de grasa que tiene el alimento que voy a dar, porque se debe monitorear el contenido en la dieta. No debemos exceder entre el 6 y el 8% de grasa en la dieta porque podemos tener problemas a la hora de hacer, digamos así, digestibles o digeribles a los alimentos. ¿Por qué? Porque estas partículas de grasa en exceso van a empezar a adherirse a las partículas de alimento y van a impedir que los microorganismos que habitan normalmente el rumen se adhieran a esas partículas de alimento y los puedan digerir fácilmente. Eso nos va a generar problemas de digestión, pueden generar ranciez de esas grasas y pueden generar problemas de timpanismo o problemas de meteorismo complicados en rumiantes. Entonces es importante también conocer
este valor y qué debo buscar entonces a la hora de que me entregan un bromatológico. Si estoy alimentando rumiantes, no exceder estos valores. Y ver que tenga un valor interesante, porque ya también sé, por ejemplo, en animales que están lactando, que necesito tanta energía, que puede darme 2.25 veces la cantidad de energía que me da un carbohidrato. Entonces son cosas que puedo utilizar de mi análisis bromatológico. La idea es ver cómo podemos analizar o interpretar a nuestro beneficio esos resultados. Hay algunas fallas también que tiene este examen y es importante mencionarlo. Es uno de los estudios más realizados en alimentos, pero pues tiene bastantes fallas por lo que se realizó hace tanto tiempo y pues no se corrigieron y algunas cosas afectan la interpretación, sobre todo para el tema de los rumiantes, de la alimentación de los rumiantes. Una de esas fallas es que incluye ceras y pigmentos que realmente no tienen valor nutricional ni siquiera para los rumiantes. Cuando se está haciendo en términos de investigación. Entonces, pues si uno realiza estudios de extracto etéreo en las heces, no recupera ciertos componentes grasos. A la hora de analizar forrajes, tenemos que tener en cuenta que las principales grasas de los forrajes no son los triglicéridos y pues este examen es mucho más específico de ese tipo de grasas. Las hojas tienen galactolípidos que tienen menos energía que ese factor 2.25 que está implícito dentro de la prueba. Entonces, pues a la hora de calcular la energía a través de ese factor, al analizar forrajes estamos teniendo fallas. Entonces también depende del tipo de alimentos. Cabe mencionar en este momento que ese análisis próximo a lo de Windy se realizó o se elaboró con el objetivo principal de analizar alimentos para humanos. No estaban pensando en el análisis de forrajes, no obstante se utiliza frecuentemente para ello incluso en estudios de investigación. Entonces, pues hay algunos errores que pueden venir implícitos en la prueba a la hora de analizar forrajes en términos, por ejemplo, de grasas. Vamos a hablar ahora de la proteína cruda. La proteína cruda se supone en estas pruebas que compone o se compone de la proteína verdadera, que son aminoácidos en cadena, pero como este análisis lo que determina inicialmente es nitrógeno, no como tal la proteína en su estructura. Entonces, este análisis No, mi Claudia no, hacía tan cookie, ya iba muy adelante, ya había entendido más cosas, ya empezaba a hacer piruetas en forma. Este análisis también determina sustancias nitrogenadas no proteicas, a eso se refiere NNP, como las amidas, los nitratos, ciertas vitaminas que contienen nitrógeno y no son proteína, la misma urea que tiene nitrógeno y no es proteína. Los mismos aminoácidos que están sueltos, que solos no son aminoácidos, no son proteínas, sino son aminoácidos o parte de lo que conforma las proteínas. Entonces, a la hora de determinar proteína cruda, este análisis también tiene sus fallas. Como determina el contenido de nitrógeno, estamos detectando no solo el nitrógeno que tiene de por sí la proteína, sino el nitrógeno que está contenido en otras sustancias que no son proteínas. Y estamos diciendo que todo ese nitrógeno que encontramos ahí es proteína. Ese examen trabaja bajo ese supuesto y todo el nitrógeno que encuentra lo multiplica por ese factor de 6.25, que es un factor constante. El método tradicional con el que se inició y aún utilizan muchos laboratorios es este de Kjeldahl. Y pues no se diferencia tampoco la calidad y la disponibilidad de la proteína, como les estaba mencionando. Simplemente se determina nitrógeno y se multiplica por ese factor. Ese factor también es un componente que no nos sirve a muchos de nosotros en nuestro trabajo nutricional, porque ese factor, como podemos verlo, se encuentra principalmente en la carne, en el pescado, en los huevos, tal vez en el maíz y los frijoles, pero, o los frijoles, depende de quién les esté diciendo, pero
nosotros, en la parte de producción animal, si estamos hablando de rumiantes, por ejemplo, a la hora de hablar de forrajes, ese factor de 6.25 puede que no sea el más adecuado. Si pueden ver acá, pueden encontrar factores como el trigo, que tiene un factor de 5.83, el arroz y las harinas, que tienen un factor de 5.95 de proteína, pero para este examen siempre se utiliza de 6.25. Entonces, pues, sí suele no ser preciso el tema del uso de proteína cruda para algunas cosas. En los rumiantes no hay problema. Finalmente, los rumiantes, me voy a regresar Moni, acá un momento. espérame un segundo, que tenga contigo, te interrumpo. Muchachos, por favor, no compartan la pantalla, no me pongan a despichar los botones, porque pues en este momento acaban de sacar de la pantalla a nuestra expositora. Por favor, quien está compartiendo la pantalla, Juan Iván Elías Salazar, porfa, para que dejes de compartir la pantalla. Yo ya Eso, puse a gracias. compartir la mía otra vez, a ver si ya se quita la de él, ¿sí? No, no. ¿No? A ver, En, ahí, ¿no? pues, en los cuadritos que están a la derecha, ahora sí. Ya, Sí se ahora ve sí, la ya mía. estás. Ahora, Ahora sí se ve la tuya. No, ay, vale. perfecto. Bueno, listo. Gracias. Eh, Les decía, me devuelvo un momento porque les estaba comentando que los rumiantes finalmente este nitrógeno no proteico, ellos sí lo pueden aprovechar, entonces, y sí lo pueden volver proteína microbiana. Entonces, con los rumiantes no habría problema a la hora de determinar esta proteína cruda. Finalmente es nitrógeno que ellos pueden utilizar, pero con los monogástricos, estamos hablando de aves, de cerdos, de caballos, de conejos, ellos no pueden digerir ese nitrógeno que es de origen no proteico. Ellos no pueden alimentarse de urea como si lo pueden hacer las vacas, pues teniendo ciertas precauciones, las mismas cabras, las mismas ovejas, los rumiantes en general. Entonces sí es muy importante tener en cuenta esas fallas que puede tener la prueba, que tan comúnmente se utiliza para determinar la calidad de los alimentos. Otro de los valores que encontramos es el valor de las cenizas. Las cenizas contienen los elementos minerales totales del alimento. Entonces, como vimos en el esquema rápido donde les mostraba cómo se realiza esta prueba, vemos que las cenizas se logran o se obtienen después de someter lo que queda de los residuos no grasos a una temperatura de 500 grados y a esa temperatura pues todo lo orgánico se muere, nos quedan solo los minerales. Normalmente en la mayoría de los alimentos e incluso en la mayoría de los forrajes este valor es máximo del 10%. El análisis puede dar información sobre contaminación o adulteración cuando obtenemos valores mayores a ese 10%. Entonces, eso nos sirve como un tema de interpretación. Si yo recibo los resultados de un análisis de bromatología en cuanto a composición de algún alimento y veo que las cenizas tienen un valor mayor al 10%, puedo sospechar que ese alimento está contaminado con suelo, con arena, con sal, con carbonatos, con otro tipo de sustancias que están haciendo que ese valor sea mayor al 10%. La mayoría de alimentos e incluso forrajes es máximo del 10%. Valores elevados pueden indicar el uso de ingredientes también viejos o antiguos, incluso con cierto grado de descomposición. Entonces es muy importante chequear, revisar ese valor de cenizas, que no sea mayor al 10, porque es un indicador de la calidad del alimento y de las materias primas que se utilizaron para realizar ese alimento. Entonces es un valor bastante importante y muchas veces es uno de los valores al que menos atención le prestamos. Ya para la determinación individual de minerales se deben realizar otro tipo de pruebas. El análisis proximal solo nos da cenizas y cenizas pues nos habla de todos los minerales que hay ahí contenidos en un alimento, no más. Ahí no podemos diferenciar qué tipos de minerales son los que tienen esas cenizas. Estamos hablando de un número general. Otro valor que se determina con el análisis proximal o de Windey es la fibra cruda.
La fibra cruda representa la materia que para estudios o cuando se realizó este examen se considera como indigestible, o sea, lo que no se puede digerir, lo que el animal, la persona, porque pues como les dije estaba creado para analizar alimento para humanos, no podríamos digerir. Por eso la fibra cruda para ellos es un valor que indica digestibilidad. Entonces la fibra cruda se compone de la celulosa, de la hemicelulosa, algo de lignina, prácticamente de la pared celular de los vegetales. Este análisis es una referencia para rumiantes muy pobre de los alimentos fibrosos de los alimentos. Es un análisis que para fines de investigación y docencia en rumiantes ya no se utiliza y se reemplazó por otro que se llama detergente o Banzoes. Entonces es bien importante, por ejemplo en los concentrados generalmente el que trae el término de fibra trae este de fibra cruda. Nosotros no encontramos en los alimentos concentrados, alimentos balanceados que son incluso para rumiantes los valores del sistema detergente de Banzoes. Nos entregan este valor de fibra cruda. Este valor aún así representa muy pobremente los valores de celulosa, hemicelulosa y lignina. Entonces no es un buen referente para calcular la porción que no es digestible de un alimento, más aún si estamos hablando de rumiantes, porque ellos, gracias a los microorganismos que están contenidos en el rumen, tienen una facilidad bastante amplia de degradar, digerir esa celulosa, esa hemicelulosa y esa, bueno, la lignina, celulosa y hemicelulosa contenida en la pared celular de los vegetales. Entonces, pues es importante tener en cuenta que este valor no nos sirve de referente en un análisis de una dieta para rumiantes, no es un buen referente. Vamos a hablar entonces ahora de ese análisis proximal o de Wendy, que es el que se utiliza para rumiantes. Ese también no es un análisis nuevo, es un análisis de 1964, hecho por Peter Van Soest. Actualmente es el más usado en términos de analizar alimentos forrajeros que se suministran a rumiantes. Nos detecta básicamente dos componentes de la planta. Uno es todo el contenido celular y otro es toda la pared celular. Básicamente lo que Van Soest hizo experimentalmente para crear este análisis es tomar ese forraje y se le aplica, acá no me salió el aviso, esperen un segundo, ya. Se le aplica una digestión con un detergente neutro. Entonces al forraje le aplico la solución con, la digestión, perdón, con un detergente neutro. Al aplicarle al forraje ese detergente neutro me quedan dos porciones. Una que fue la que se disolvió, desapareció al aplicar el detergente y ese es el contenido celular. La otra es la parte insoluble, lo que me quedó de residuo, que es la pared celular. Entonces, al restar el forraje, el peso del forraje, con lo que me quedó, lo que no se disolvió en ese detergente, que es la pared celular, conozco el contenido celular que había en ese forraje. Y ese contenido celular es lo más digestible que tiene la planta. Es lo primero que se digiere en la panza del rumiante cuando el forraje entra a hacer el proceso de digestión normal en el rumen. Entonces, esa es la primera parte. Todo este análisis de detergentes se hizo imitando lo que sucede dentro de la panza del rumiante. Entonces, después a esa parte que me quedó insoluble, que no se disolvió en ese detergente neutro, le aplico ahora un detergente ácido. Cuando le aplico ese detergente ácido, nuevamente hay una parte, no me quedó acá, bueno, hay una parte que es insoluble, que es la celulosa más la lignina, y hay otra parte que se disuelve. Es el segundo componente más digestible del forraje, que es la hemicelulosa. Entonces, cuando aplico el detergente ácido, de una vez desaparece la celulosa. Entonces, es lo segundo que se digiere más rápido de la planta. La mayoría de exámenes quedan hasta acá, que es lo que conocemos como la fibra detergente neutro y la fibra detergente ácido de los exámenes bromatológicos que nos dan de los forrajes.
Entonces, fibra detergente neutro me indica la cantidad de contenido celular, fibra detergente ácido prácticamente me podría determinar con la resta de los dos la cantidad de hemicelulosa. Hay una tercera parte que es la aplicación de un ácido sulfúrico al 75% a esa parte insoluble que es celulosa más lignina. Sería muy importante que cuando uno obtiene los resultados de este tipo de exámenes se hiciera esta otra parte. ¿Por qué? Porque la celulosa también es digestible, la celulosa también la aprovechan los microorganismos del rumen, la lignina no. Entonces, una última parte que sucede en la panza del rumiante es eso. En la panza del rumiante, cuando ya se está terminando la digestión, lo último que los microorganismos digieren es esa celulosa. Cuando aplico ese ácido sulfúrico, desaparece la celulosa y me queda la lignina. Entonces, si yo hiciera los 3 pasos, puedo conocer la cantidad de alimentos solubles que hay en ese forraje y la cantidad de insolubles, que prácticamente sería la lignina, que es lo que no digiere el forraje, que hay en la panza. El análisis de detergente neutro, no sé por qué me quedo proximal ahí, es prácticamente, como les digo, la fisiología tal cual del rumiante. Entonces, la fibra detergente neutro me va a representar la pared celular y la fibra detergente ácido me va a representar la lignina y la celulosa y algo de silice. Cuando yo resto los valores de fibra detergente neutro menos la fibra detergente ácido, voy a obtener el valor de la hemicelulosa. Entonces, básicamente para que comprendamos un poco más cómo es este tema de los componentes del examen de detergente neutro y detergente ácido de Van Soest, esta es una célula vegetal. ¿Listo? Lo que está dentro es el contenido celular. Entonces, en el contenido celular vamos a encontrar proteínas, vamos a encontrar azúcares, vamos a encontrar lípidos, vamos a encontrar almidones, fructanos, pectinas, y todas esas sustancias fácilmente las digieren los microorganismos que están en el rumen, en la panza del rumiante. Vamos a encontrar una primer pared que es la celulosa, una segunda pared que es la hemicelulosa. Entonces, lo siguiente más digestible es esa segunda pared que es la hemicelulosa. Y la parte de afuera, que es un poco más rígida, es la celulosa, que esa pues cuesta un poquito más digerirla, pero finalmente el rumiante logra hacerlo gracias a esos microorganismos. Y ya más externamente, la lignina, que es mucho menos digestible. Entonces, fibra detergente ácido está compuesta por esa pared primaria de celulosa y lignina, y fibra detergente neutro o pared celular nos está mostrando el valor completo de todo: pared primaria o celulosa, la lignina y la pared secundaria de hemicelulosa. ¿Listo? Es importante entonces que tengamos en cuenta cuando recibimos los resultados de ese análisis de fibras de Van Soest que siempre el valor de fibra detergente neutro debe ser mayor al de fibra detergente ácido. No van a encontrar nunca esos valores invertidos. ¿Por qué? Porque la fibra detergente neutro me está mostrando el valor de todos los componentes. Recuerden que acá en el esquema, no, al ver un momento, fue lo primero que hicimos. Entonces, lo primero que se aplicó fue el detergente neutro. Ya después se aplica el detergente ácido. Entonces, el detergente neutro o la fibra detergente neutro me va a mostrar mayor cantidad de nutrientes que la fibra detergente ácido, por eso siempre debe ser mayor. Entonces, lo primero que debo revisar para verificar que mi examen está bien es que ese componente de fibra detergente es mayor que el de fibra detergente ácido. ¿Listo? Hay una falla también en este análisis y es el tema de la pectina en rumiantes. Cuando se aplican los detergentes, esa pectina es removida de los componentes del contenido celular. Es mucho más marcado este error cuando estamos hablando de leguminosas, y podemos ver acá. Como podemos ver, las gramíneas tienen apenas un 7% de pectinas, pero cuando estamos hablando de leguminosas, ellas ya tienen un contenido entre el 15 y 20% en general de pectinas. Y estas pectinas son bastante digestibles para los rumiantes, bastante digeribles en los rumiantes. De hecho, las frutas, las casas de las frutas tienen un alto contenido de pectinas y son muy utilizadas en la alimentación de rumiantes.
Entonces, al aplicar este análisis de fibras y remover esa pectina, pues estamos removiendo uno de los nutrientes que también aprovecha el rumiante, y como les decía, en leguminosas pues tiene un valor bastante representativo. Estamos hablando del 20%, de una quinta parte de el contenido de pectinas en una planta. Entonces, pues es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa en términos del análisis de fibras, es muy importante tenerlo en cuenta: fibra detergente neutro. Relaciónenlo siempre con el tema de consumo. Como posee todos los componentes de la fibra, es entre más alto, entre más aumentado esté el valor de fibra detergente neutro, piensen siempre que su rumiante va a tener la panza mayor tiempo ocupada. ¿Por qué? Porque las fibras que componen ese alimento van a estar ocupando bastante más espacio en el rumen y se van a demorar porque las fibras tienen un proceso más lento de digestión. Entonces busquemos que nuestros forrajes sean suministrados a los rumiantes cuando esa fibra detergente no esté tan alta. Entre más pasa el tiempo, también la edad fenológica de ese forraje, mayor es el contenido de fibras y de fibras menos digestibles. Estamos hablando de que aumenta más el contenido de lignina, de celulosa, y hace más difícil la digestión de ese alimento. El tener la panza ocupada también hace que ellos no puedan seguir ingiriendo alimentos, que no puedan seguirse alimentando, y eso también afecta la producción de nuestros animales rumiantes. La fibra detergente ácido, por el contrario, es un indicador de digestibilidad. Entonces, el primero, de consumo. Si tiene mucha fibra detergente neutro, voy a afectar el consumo porque ese forraje sigue ahí metido en la panza y no va a haber espacio para que ingrese nuevo alimento. Y fibra detergente ácido, de digestibilidad del forraje. Como la fibra detergente ácido nos habla del contenido de lignina y celulosa, entre más alto es ese valor de fibra detergente ácido, más probabilidades hay de que ese forraje tenga más lignina, y al tener más lignina va a ser menos digestible. Es muy probable que ese forraje ya sea un forraje viejo, un forraje que se está cortando ya pasado de tiempo, y pues además de que estamos ocupando espacio en el rumen, tenemos mucho material que no es digestible dentro de la panza del rumiante y estamos afectando doblemente la producción de nuestros animales. Entonces, es importante conocer todos los resultados que nos dan, cómo los podemos utilizar. Más que entender de dónde salen, es importante conocer cómo podemos utilizarlos para mejorar el plan nutricional de nuestros animales. Conocer que son análisis que tienen unas fallas, que pueden tener algunos factores que les sirven más a monogástricos, a cerdos, a aves, y otros factores que les sirven más a los rumiantes. ¿Listo? Estos son dos de los análisis más empleados en nutrición animal y son dos de los que más encontramos, de hecho, en muchas bases de datos. Aquí en Colombia, por ejemplo, lo que es Agrosavia tiene como un programa dentro de su propia página que se llama Alimentro, y Alimentro es una base de datos de muchos forrajes y tienen todos prácticamente estos dos análisis: el análisis proximal o de Wendy y el análisis de fibras de Van Soest. Entonces, ya ustedes teniendo estos datos, pueden saber cómo utilizar o cómo interpretar esos datos para la alimentación de sus rumiantes o de sus animales monogástricos. En el caso de ellos, creo que la mayoría de lo que tienen son forrajes en Alimentro. También en internet hay la FEDA, tiene una base de datos bien amplia de muchos subproductos que se utilizan mucho en la alimentación animal. Estamos hablando de subproductos del maíz, subproductos del arroz, del trigo. Entonces también pueden ver, de acuerdo a los recursos que ustedes tengan disponibles cerca, que pueden utilizar, y lo pueden hacer viendo esa composición nutricional de esos nutrientes. Ya saben ciertas restricciones, ya saben que, por ejemplo, el término de extracto etéreo, que representa las grasas, no debe sobrepasar el 8% si están alimentando rumiantes. Entonces ya pueden ver en las fuentes de alimento disponibles que tienen que eso no suceda. También es muy importante, como les dije, el valor de cenizas, que no pase del 10%, y si eso es así, sospechar que ese alimento puede estar adulterado, puede haber sido fabricado con materias primas
de muy baja calidad y que pueden estar incluso siendo fabricados con elementos que estaban en descomposición. Entonces, son alimentos que no le van a proporcionar a nuestros animales la calidad de nutrientes que estamos buscando para mejorar nuestras producciones. Esto también es otro punto importante en el tema de elección de concentrados o alimentos concentrados, ya que la mayoría de los que están certificados pues tienen que mostrar este tipo de análisis. Si ustedes reciben alimento que no tenga este tipo de análisis, por lo menos el análisis proximal, que eran las primeras pruebas que veíamos, pues muy seguramente no pueden dar una elección o determinar qué es lo que está pasando con ese alimento que ustedes quieren darle a los animales. Entonces es muy importante también comprar alimentos que tengan cierta certificación. Acá en Colombia, por ejemplo, el ICA es quien da esos permisos para poder revisar ese tipo de cosas. Pues básicamente esto en cuanto al tema de análisis de alimentos. Son herramientas muy puntuales que pueden utilizar para seleccionar, como les mencionaba. Esto también es muy importante a la hora de hacer balanceo de dietas, entonces conocer la proteína, conocer las fibras. Si es rumiantes, obligatoriamente tienen que utilizar este FDN y FDA para poder balancear, para poder ver la calidad de los alimentos, de los forrajes que van a suministrar. Sobre todo dependiendo de las etapas productivas en las que están. Este tipo de análisis es muy importante. También en concentrados hay otro valor que se utiliza mucho, que es el TDN, que es el Total Digestive Nutrients. Esos son los nutrientes digestibles totales y básicamente se sirve más para monogástricos. Entre más elevado sea ese valor, más cercano al 100 sea ese valor, pues más digestible es el alimento que ustedes están comprando. Entonces también para que lo tengan en cuenta a la hora de elegir sus alimentos concentrados, pero sobre todo para el tema de monogástricos. Ese valor no es tan cierto en rumiantes porque ellos se basan mucho en la fibra cruda y pues ellos toman la fibra cruda como un elemento no digestible, cosa que como ya les mencionaba, pues en rumiantes hay muchos de esos componentes que sí se pueden digerir bastante bien. Entonces pues hasta aquí como la presentación, ya sería como las preguntas, ampliar el tema y conversar con ustedes. Perfecto, Moni. Muy, muy interesante este tema bastante completo y pues que nos va a ayudar muchísimo a esa interpretación de esos análisis bromatológicos que tanto utilizamos y que tanto vemos en la suplementación y alimentos que le generamos a nuestros animales, ¿no? Solamente a la parte de rumiantes, sino monogástricos, poligástricos. Entonces eso nos va a ayudar muchísimo en esa parte de, eh, de lectura, ¿no? Bueno, vamos a arrancar con las preguntas. Vamos a empezar desde bien arriba, a ver cómo vamos. Tan, tan, tan. Buenas noches, buenas noches. Bueno, mientras que aquí voy encontrando las preguntas, muchachos, cabe resaltarles que, de nuevo, bienvenidos todas las personas que están ingresando por primera vez a nuestros cafés virtuales de AgroKaizen. De nuevo, estas actividades se realizan cada 8 días, los martes a las 8 de la José, noche. no sé si soy yo, pero te escucho muy cortado. No ¿Se sé, escucha muy los demás, cortado? pues no sé, mejor pregunta porque Vale, alguien por ahí que me diga si se escucha muy cortado. Escucha muy bien. Se escucha muy Bien, bien. perfecto, gracias. De pronto es la señal de tu internet. Perfecto. Muy bien, Pero acá muy nosotros sí te bien. escuchábamos súper bien, Moni. En la presentación se escuchó perfecto, todo el sonido, el audio muy claro, todo se escuchó perfecto, Moni. De pronto es al ah, momento en que bueno, súper bien. No, yo a ti te oigo súper cortado. Sí, estoy oyendo cortado. eso, de pronto es el internet que tienes al momento de recibir información, sí se Ven, tiende. hagamos algo, José. Dime, si quieres, sal y vuelves y entras, ¿te parece? ¿Te puedo pedir un fa? Dime, claro. Eh, creo que pues es, ¿sabes qué creo que es? Por lo que estoy compartiendo pantalla, entonces si quieres pues Sí, presentemos esta parte de los cursos y yo dejo de compartir, ¿listo? Es que creo que es por perfecto. eso que no les estoy oyendo muy bien.
Si quieres, sí, si quieres, quita esa parte de la presentación, pero pues bueno, igual nosotros sí te escuchamos muy bien. Ah, bueno. Perfecto, yo creo que es un poquito de mala la señal. Dale, y de pronto si no nos escuchas, ya de nuevo interrumpimos. Entonces, de nuevo muchachos, bienvenidos a todas las personas nuevas. Estas son unas actividades que realizamos cada 8 días. El objetivo de todas estas actividades que estamos realizando, pues como se dan cuenta, ya es el de 16º café virtual de AgroKaizen. Arrancamos el año pasado, en marzo del año pasado, pero este año empezamos con más fuerza. Digamos que el año pasado hicimos como unos 2 o 3 cafés virtuales, pero este año ya empezamos desde mediados de enero, finales de enero, a empezar a generar esos videos y publicarlos en nuestros canales de YouTube con el fin de fortalecer el sector agropecuario. Nuestro objetivo es apoyar a todo el gremio para que pues salgamos adelante. Y pues, mire, Jimmy me dice, José sí se está escuchando con corte. Bueno, hay unos que de pronto Pero van a mira escuchar. que yo dejé de compartir y ya ahorré bien. Escucho súper Ahora sí bien. escuchas bien, ahora hay otros que no escuchan. Bueno, eso es por el internet, no se preocupen. De nuevo, pues todo esto va a quedar grabado y va a... Gracias, Carlos, sí. Entonces, esto va a quedar grabado y va a quedar en el canal de YouTube. Entonces, Mónica en este momento iba a también presentar los cursos que estamos ofreciendo en Anagro Kaizen. Son unos cursos muy interesantes. Nuestra metodología es Entonces, bastante, espera, lo bastante. pongo. Espérame, lo pongo de una vez. Dale, dale, y aquí voy charlando con respecto a los cursos. Son bastante interesantes nuestra metodología. Nuestra metodología no va enfocada a la parte pedagógica tradicional, que pues simplemente todo el mundo no participaban o que se utilizaba como un medio como muy estricto o un medio como muy duro para la parte del aprendizaje. Nosotros utilizamos una metodología enfocada a retos semanales y sobre todo a que ustedes creen su propia empresa. AgroKaizen, el objetivo principal es que ustedes se independicen. Eso es lo que nosotros queremos en AgroKaizen, que el sector agropecuario se dé cuenta que tienen en sus manos la empresa más grande de todos los sectores, el sector alimenticio. Y ese es el problema que tenemos, no valoramos ese sector en el que estamos trabajando. Como se dan cuenta actualmente, pues todos los demás sectores dependen de nosotros. Entonces, el cuento es empezar a volver a empresarizar ese sector agropecuario y lo debemos hacer cada uno con nuestras fincas, con nuestras producciones. Entonces, aquí tenemos unos cursos muy interesantes. Hablemos acá la parte de cannabis medicinal, tenemos también en la parte de producción de acuaponía, la producción piscícola, producción ovina, producción caprina, producción bovina, en formulación y ejecución de proyectos que va enfocado a crear estas empresas, a captar recursos del Estado y crear su propia empresa sin necesidad de recursos propios. También la parte de virtualización de empresas agropecuarias, que ya vemos una necesidad, este tipo de cursos. Entonces, todos estos cursos los estamos enfocando a esto, a que nosotros crezcamos, a que estamos pues generando una pedagogía muy interesante. También aquí me falta el curso de producción apícola y de producción porcina. Tenemos asesores expertos que son no solamente profesionales en ese área, sino los denominamos expertos es porque tienen su propia empresa, entonces no solamente van a saber del tema a nivel profesional, sino que también lo producen y lo comercializan, que es una de nuestras falencias en el sector agropecuario. No nos enseñan a producir para comercializar, sino que nos enseñan es a producir como por seguir produciendo. Entonces no nos vuelven empresarios, sino productores del campo. Entonces lo que hay que volvernos es dejar de ser productores del campo a ser empresarios del campo, muchachos, para que lo tengamos muy, muy en cuenta. Entonces ya saben, nuestra información, todo este tipo de actividades, tenemos unas ferias agroempresariales virtuales a nivel internacional, lo realizamos 1 o 2 veces al mes desde que arrancó todo el problema del COVID, para que ustedes miren también en nuestro canal de YouTube esos eventos, pueden participar, es totalmente gratis. De nuevo, el objetivo es que ustedes se presenten, muestren sus productos, muestren sus servicios, no necesitan tener cámara de comercio, ser los empresarios más grandes del mundo, no. Simplemente el objetivo es que ustedes se hagan conocer, no solamente aquí en Colombia, también Ah, en México, República Dominicana,
en Honduras, Guatemala, todo lo que es Latinoamérica, Centroamérica, todos podemos participar. Tenemos varios expositores de otros países, han pasado personas más que todo de Perú, también aquí en Colombia. Entonces la invitación es para todos, para que nos presentemos en esas ferias agroempresariales y pues nos mostremos, nos hagamos conocer, muchachos. Hemos visto unos productores muy interesantes, muy bonitos, señoras ya de 60, 65 años que producen quesos artesanales en sus fincas, en una vereda, y pues tienen un enlace con Fondo Emprender aquí en el SENA, y pues los asesores de Fondo Emprender muy bellos, subiendo todos sus videitos de la señora explicando, mire, estos son mis quesos, con todas las de la ley, con todas sus buenas prácticas de buenas prácticas de manipulación de alimentos, su tapabocas, todo, explicando sus quesitos. Y eso es lo que queremos. Hay personas que dicen, mire, yo estoy cerca, yo necesito tantas libras, tantos kilos, o yo soy una gran empresa y necesito comprarle mucho queso. La señora habla tal cual, así como si fuera toda una empresaria, y como es toda una empresaria, produce tantos kilos a la semana de queso, en estas características, todo el cuento, su logotipo, número de contacto, medios de pago y hágale. Eso es lo que hacemos como un tipo de pitch. Entonces es una invitación para que aprovechemos estos eventos que también nos van a impulsar un poco en el sector agropecuario. Tenemos también unos exportadores que de hecho ya han hecho... Alguien te silenció. Listo, ya ahí ya quedó full. Por favor, muchachos, no nos pongamos a jugar con los micrófonos. Entonces, por favor, gracias. Les agradezco muchísimo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, muchachos, también estamos haciendo una revista virtual que la vamos a publicar esta semana, que va a tener también un agrodirectorio para que también puedan participar. Obviamente tienen que pasar primero por la feria para poder estar en el agrodirectorio. Los costos del curso, Juan Diego, todos los cursos tienen actualmente una promoción. Los cursos tienen un costo normal por módulo, porque duran 3 meses nuestros cursos. ¿Por qué duran 3 meses nuestros cursos? Porque nosotros queremos que ustedes no pasen un curso por tener solamente un certificado, porque para tener un certificado, pues simplemente uno coloca videos de YouTube en una plataforma para que todo el mundo entre, mire el video, le pasa una prueba, digamos un formato de evaluación, llena falso o verdadero, listo, pasó, tenga su certificado. Esa no es ningún tipo de pedagogía. Eso es algo que nos parece a nosotros como AgroKaizen, pues con todo cariño, pero es algo un poco inservible. ¿Por qué? Porque nosotros al momento en que leemos o observamos algún tema, pues tenemos dudas. Y las dudas, ¿cómo las vamos a generar? Enviándole un correo a una persona y hasta después de 3 días o 2 días le contestan a uno, y no, ese no es el objetivo de la pedagogía. Nosotros lo que queremos es, por medio de nuestros asesores expertos, así como lo estamos en este momento, charlamos, ustedes tienen sus dudas, vamos resolviendo, y lo más importante es no solamente generar un curso, sino una asesoría. Entonces, ustedes tienen dudas en sus producciones. Mire que yo tengo una producción de cabras y de pronto no ha parido esta cabra, ya lleva más de 6 meses. Bueno, un caso exagerado, ¿no? Pero la idea es que esos mismos asesores los utilicen para ustedes crear un proyecto muy eficiente. Es muy diferente cuando uno aprende con teoría a cuando uno aprende con una persona experta que ya ha hecho el ejercicio, que ya ha cometido errores, que ya ha pasado por ese camino duro que uno pasa cuando uno hasta ahora está montando algo. Entonces, eso hace que los proyectos sean mucho más seguros, muchachos. Entonces, duran 3 meses nuestros cursos y cada mes es un módulo. Nuestros módulos tienen un costo de 180.000 pesos colombianos, y actualmente estamos haciendo unos descuentos bien interesantes que van desde el 20%, bueno, desde el 5% hasta el 20% según el número de módulos que vayan a ingresar. Entonces los invitamos por favor a que nos escriban por WhatsApp. Aquí voy a escribir también nuestros datos de número de WhatsApp, nuestras redes sociales, ya saben, en Facebook, en Instagram, pueden escribir y vamos a poder charlar sobre estas metodologías. Tenemos facilidad de acceso de pago, no solamente nacional en Colombia,
sino también a nivel internacional. Entonces, como les veníamos hablando, vamos a continuar con nuestro café virtual. Les agradezco por este tiempo así un poco comercial, pero como todos lo sabemos, pues el objetivo... bueno, aquí les voy a escribir en el chat 318. O Bueno, los que quieran también pueden dejarnos el número. Nos pueden también dejar el número y nosotros los pues, agregamos y les escribimos. yo les voy a dejar de todas formas mi número que nos queda como más eficiente que nos escriban. ¿Listo? 318-493-5616. Y Moni, ¿cómo es tu número? El mío es, ponle el más 57. Para los que son de afuera, guárdenlo Perfecto. con el más. Y 57, 310, 485, 3833. 10, qué pena que se escuchó entrecortado. Perdón, 485, Y 38, 8. 33. Entonces ya saben nuestros números para que nos escriban. También ahorita vamos a subir toda la parte de nuestras redes sociales para que estén pendientes del canal de YouTube. Todo, por supuesto. Tenemos unos grupos también, 3 grupos de WhatsApp de proyectos agropecuarios. Es algo que hemos estado un poquito quedados porque montamos los grupos y están full, pero es muy probable que tengamos que abrir otro grupo para que ingresen más personas. Ahí pasamos toda la información de nuestras actividades, información de interés de proyectos agropecuarios, de todos los temas. Hablamos de situaciones que se están presentando y el objetivo es conocernos. O sea, aquí en el café virtual, en la feria agroempresarial, en todo lado el objetivo es hacernos conocer, muchachos. O sea, aquí estas redes es para eso. Las redes sociales no es solamente para, bueno, aprender todo el cuento, sino uno también para hacerse conocer cuáles son sus productos, cuáles son sus servicios, hacer mercadeo también. Entonces, el objetivo de esos grupos de WhatsApp es también ofrecer sus productos y sus servicios. Aprovechen esos medios porque son internacionales, puede haber alguna persona interesada y el objetivo es eso, muchachos. Luis Alberto, me decías que no escuchabas bien. Moni, ¿me escuchaste bien? Sí, yo escuché perfecto. No, hay algunas personas que de pronto no van a escuchar muy bien, pero es por la señal, muchachos, que tienen en sus sitios. Listo, entonces vamos a A mí me pasó arrancar. ahorita. Exacto. Entonces, de pronto, eso, Juan Diego nos dice que se está escuchando muy bien. Vamos a arrancar con las preguntas, muchachos. Vamos a ver. Aquí empezamos aquí, Juancito, buenas noches. Juan Carlos Gamón, desde Perú. Arranquemos desde bien arriba a ver quién nos saluda desde de otros países. Vamos a ver, Germán nos dice buenas noches, Cristian, Mónica, Karen, Juan Iván Elías, Milton. Uno ya tose y como que se asusta, Dios mío. Ya uno como que se psicosea, pero es por lo que estaba hablando y no he tomado algo. Uno se asusta, Dios mío, por Dios. Ojalá sea eso. Sí, Juventino, bueno, uy, no diga eso que me asusta. Juventino, dice buenas noches desde Guatemala. Muy buenas noches, Juventino. Karen también desde Bogotá. Buenas noches. Aquí vamos bajando. Aquí nos dice Juancito. Buenas noches, Juan Carlos Gamonal González desde Perú. Listo, vamos a seguir bajando. Tato nos dice buenas noches desde Medellín. Aquí ya vamos para Mónica, aquí charla, voy bajando, muchachos. John dice, mi nombre es John Mario Sarmiento Daza, soy estudiante de la Universidad de Cundinamarca, soy del departamento de Boyacá. Qué berraquero, un paisano. Muy buenas noches, John, bienvenido. Buenas noches a todos, vamos siguiendo bajando. Para buscar, dice, buenas noches, ¿por qué en otros, Juventino nos dice, buenas noches, ¿por qué en otros laboratorios usan 60 grados centígrados para obtener la materia seca, Moni? ¿Me escuchaste? Claro, incluso menos. Sí, sí te escuché. Resulta que para no, o sea, si se dieron cuenta en el esquema, yo creo que me va a tocar poner la presentación un momento ahí. Si Espérate, quieres, les dale. voy a poner, sí, para que se entienda el porqué. Dame un segundito. Ay, esta vaina, ¿por qué me abrió por acá? Como la cámara, no sé por qué está abierta por ahí en otro lado. Voy.
segundo, ya les puse compartir. ¿Ahí se ve? No, aún no se ve. Dame un ¿No? La segundo. presentación ya puse acá, pues no le he puesto modo Listo. presentación, Ahora sí. Ahora sí ya se ve. listo. Bueno, por ahí el micrófono activado, recuerden mantenerlos apagaditos para que no interrumpan. Lo trato, pero es bien bravo. Listo. Sí, es Ya complicado. voy Bueno, a quitarle la... Juventino, mira, para este caso, este esquema es... Hola, hola, ¿me están oyendo bien? Ya te estoy escuchando, sí. Estoy aquí tratando de Vale, desactivar las listo, personas. Vale, perfecto. listo. Bueno, Juventino, mira, en este esquema, para la determinación de proteína, ¿sí? Se está haciendo directamente desde una muestra del alimento, ¿sí? Este es un protocolo de laboratorio. Cuando tú vas a sacar proteína de la misma muestra de donde sacaste la materia seca, tienes que hacer el secado de ese alimento a 60 grados y ojalá menos, ojalá 40 grados, por lo menos a 40 grados, para no afectar la composición proteica de ese alimento. Si tú lo haces a 100, desnaturalizas toda la proteína y se daña. Entonces, por eso en algunos laboratorios donde se saca la proteína desde el componente o la muestra que quedó ya de materia seca, entonces pues el secado no se hace a 100, sino se hace a 60 o se hace a 40. Depende mucho del laboratorio. Este es un protocolo, pero es más o menos como para entender cómo se realiza o cómo se obtiene cada una de las de los valores que tenemos en ese análisis proximal. Entonces, básicamente es por eso que puede cambiar. Perfecto, Moni. Listo, continuemos con Jimmy. Ahí te quedó claro, Juventino, la respuesta. Espero que sí haya quedado muy clara. Vamos a continuar con Jimmy. Dice, buenas noches, ¿ya comenzaron? Ah, mire. Sí, claro que sí, Jimmy, por tan. Vamos a continuar acá abajo. Karen, listo, listo. Acá dice otra vez Juventino. ¿Cuál es la función de los galactolípidos? Los galactolípidos son un tipo de lípidos que tienen los forrajes. Y pues dentro de los forrajes pues tienen función, los lípidos sobre todo tienen como la función de como proteger ciertas estructuras de las plantas, también tienen función como de transportadores o de facilitadores del ingreso de algunos nutrientes a las células. Entonces, pues básicamente, pues es eso. Un componente más de la planta y pues como la mayoría de los lípidos en, en el organismo de cualquier ser vivo, pues tiene ese tipo de funciones. Perfecto. Aquí también nos comenta Jimmy. ¿Esa presentación será que me la pueden compartir? Entonces le dejo esa respuesta a nuestra asesora. ¿Qué dices, Moni? Sí, yo les puedo compartir la presentación. Ya sería que nos escriban porfa en la página de Facebook o alguno de los WhatsApp. Incluso en la página de Facebook estaría espectacular. Nos escriben un mensaje al interno solicitando la presentación y por ahí pues ya nos ponemos en contacto y se las podemos adjuntar ahí mismo. Perfecto. Recuerden para que nos encuentren en Facebook, nos encuentran como @agrokaizen. ¿Listo, muchachos? Entonces ya saben, nos escriben por interno y les enviamos la presentación en PDF con las diapositivas. Recuerden también que van a encontrar este mismo presentación ya en video en Explicadita. el canal. Dime. Que la encuentran ya explicadita. Totalmente, ya explicadita, charladita en YouTube, en nuestro canal de YouTube también como AgroKaizen. Dice Juan Pablo, ¿habrán certificados? Pues a ver Juan Pablo, de los cafés virtuales no generamos certificados, pero cuando ingresan a lo que son las ferias agroempresariales, hacemos un certificado para que queden como participantes de la feria agroempresarial. Ya estamos la segunda, la que viene para este mes es la tercera feria agroempresarial virtual internacional. Y Jimmy, los bueno, cursos también se certifican, por obviamente. supuesto, los cursos que estamos ofreciendo se certifican no solamente por el curso completo, sino por módulos. O sea, hay personas que de pronto tengan conocimiento en algún tema particular de la producción o de formular un proyecto, entonces si desea hacer un módulo aparte, se certifica ese módulo como tal.
Hablemoslo en la parte de nutrición y en la parte de sanidad y nutrición animal. Entonces, perdón, o caprina, ovina o bovina. Entonces, sale certificado como esa parte. Listo, aquí vamos a seguir bajando. A ver qué más preguntas tenemos. Listo, está lento mi red. Nos dice Live MBSG Jeep. La información de Agrosavia son productos nacionales, ¿verdad? Y son de libre acceso. Vale, yo la tengo aquí como Vivi, dice acá Vivi. Vivi, Listo. ahí les acabo de subir justamente el enlace a Alimentro. Agrosavia es una entidad pública de acá de Colombia que realiza investigación en el sector agropecuario. Efectivamente, los datos que tienen en Alimentro son de forrajes de los diferentes departamentos de Colombia o estados de Colombia para los que no son de acá y de pronto no entienden el término departamento. Entonces, Viviana, ahí está el enlace. A quienes no son usuarios registrados como tal de Agrosavia, ahí abajo en la letra chiquita dice cuál es el usuario que tienen diseñado para el público expectante, digamos así. Entonces ponen el usuario y la contraseña que dice ahí abajito en letra pequeña y pueden ingresar a esa base de datos. Excelente. Agrosavia es nuestra entidad investigadora del sector agropecuario en Colombia. Antes también se llamaba Corpoica. Entonces ya lo pasamos a Agrosavia para que lo tengamos muy, muy en cuenta. Hacen bastante investigación en el sector agropecuario y toda esa información nos la dan de forma gratuita en esas plataformas para que la aprovechemos. Hay muy, muy buena información. Bueno, aquí tenemos buenas noches de Ricardo, están unas fotos. Viviana dice buenas noches, ¿en qué empresa, entidad se realizan los bromatológicos donde no sea costoso? Nos dice también Vivi. ¿Dónde nos recomiendas de pronto donde se hará un bromatológico económico? Universidades, ¿no? Pues sí, universidades, pero pues es que depende de cómo lo tomas, que sea caro o costoso. Si tú ves la relación costo-beneficio que puede tener, por ejemplo, al estar usando, no sé, o al querer balancear una dieta o al no saber la calidad de la materia prima que estás utilizando, pues realmente no te sale costoso porque estás conociendo la calidad en términos de nutrientes que le estás dando a los animales al hacer este tipo de análisis. También hay que tener en cuenta lo que les mencionaba, pues, de las plataformas que hay ya en línea, que uno encuentra ahí mucha información que puede utilizar, pero si son forrajes o son concentrados o materias primas que ustedes desconocen el contenido nutricional y es muy importante para balancear una dieta, pues no termina siendo caro porque ustedes van a trabajar con mayor certeza ese tipo de alimentos en sus animales. Van a poder determinar qué cantidades pueden suministrar, van a poder determinar adulteraciones, bueno, entre otras cosas. Entonces, depende para qué lo utilizamos, así mismo se nos puede hacer caro o no. Si te parece muy costoso y tienes que balancear una dieta, pues te recomiendo, si tú o el productor que estés asesorando no puede adquirir ese tipo de análisis, sí por lo menos utilizar los datos que encuentran en internet, de esos insumos, de esos forrajes. Lo importante es que con lo que vimos hoy, pues ya pueden hacer un análisis general de esos datos. No es solamente tener un valor de proteína, no es solamente tener un valor de grasa, sino poder como interpretar si ese valor que está ahí me sirve o no me sirve. ¿Listo? Perfecto, Moni. Aquí subimos en nuestro chat interno el enlace directo para que conozcan AgroKaizen en, en Facebook. Vamos a colocar también el enlace también en la página web de AgroKaizen, es agrokaizen.com.co, kaizen.com.co. También, Moni, si nos puedes, no es Agrosava, sino Agrosavia. Richard, como de Savia, ¿listo? Para que podamos ingresar en los buscadores de Google. Vamos a continuar con más preguntas, a ver qué nos dice por acá.
acá, vamos a ir desde más arriba que bajé y escribí y me perdí. Entonces quedé acá, listo, información de Grosavia, son productos tan, listo. Las diapositivas, Richard nos dice las diapositivas dónde las encuentras, entonces por favor escríbenos por el enlace que colocamos abajo del Facebook, por el interno, nos vas a escribir que por favor les enviemos las diapositivas y nos anexas un correo electrónico, por favor. O también se lo podemos enviar por ahí directamente. Listo, nos dice, buenas noches, Richard dice, porque tengo un problema con la red, listo. Buenas noches, ¿en qué empresa entidad realizan? Ya lo colocamos. Jimmy dice, José, si se está escuchando bien, todos nos está escuchando bien. Listo, nos dice Vivi, creo que es, West 634 DDDC 1B, a mí me parece así. Dice, el pH en un ensilaje indica algún grado de descomposición. ¿Qué nos dices, Moni? Pues no, el pH como tal no indica el grado de descomposición. El pH en un ensilaje nos sirve para determinar o conocer en qué momento ya, digamos que detuvimos a las bacterias que no queremos que estén en el ensilaje y dejamos solo aquellas bacterias benéficas o las que deseamos que estén ahí y nos van a ayudar a conservar ese forraje. Pero como tal que tener un valor de pH me indique descomposición, no, eso no se puede determinar con ese valor. Hay que pues hacer dentro de la aromatología, como les mencionaba al principio, incluso pues hay exámenes para ver ese tipo de cosas. El mismo examen de cenizas te puede dar indicación de si ya hay algún producto en descomposición. Entonces pues a través de eso es que puedes identificar ese tipo de cosas. Ese es Edgar, nos dice ahí, acá me aparece como Edgar. Edgar, listo, aquí me aparecen es con números. Perfecto, Richard, nos dices cuáles son los cursos virtuales. Entonces, como les había mencionado, tenemos varios, actualmente son 10. Rápidamente los voy a repetir: producción ovina, producción caprina, producción bovina, ahí tenemos los 3 rumiantes. Tenemos la producción piscícola, producción acuapónica, tenemos producción de apicultura, porcicultura, cannabis medicinal, formulación y ejecución de proyectos agropecuarios y virtualización de empresas agropecuarias. Para que los tengamos en cuenta, ahí en la fanpage van a encontrar también la tienda y van a estar todos los cursos ahí expuestos. También tenemos el canal de Instagram. Moni, tú nos puedes regalar ese enlace ahí en Sí, el... ya lo subí, de Instagram y el de YouTube. Eso, perfecto, para que las personas puedan ir y observar, ingresar y observar nuestros cursos, nuestras actividades y demás actividades que tenemos acá. Dice John, buenas noches, mi nombre es John Mario Sarmiento Daza, soy estudiante de la Universidad de Cundinamarca de la carrera de Zootecnia, Facultad de Ciencias Agropecuarias, y de parte de mis compañeros me parece muy interesante estos temas y los felicito por tener esa iniciativa. Muchísimas gracias, John. Como ya sabes, estamos aquí para apoyar a todo el sector agropecuario. Y Dios quiera que todo esto que estemos, este impulso que estamos dando a todo nuestro sector, se vea muy pronto, sea día a día, ese ánimo que les estamos dando desde AgroKaizen, pues necesitamos totalmente de nuestro sector en este momento. Listo, continuamos aquí nuestros cursos, ya les comenté el costo de los cursos. Mi nombre tan, listo. Vamos a continuar acá, aquí esto se me baja por lo que estoy contestando. Listo, vamos a seguir bajando. Ahí está toda la parte de materia, listo. Nos dice West 3A, ¿cómo se llama el muchacho de West 3AD? Héctor. Acá me aparece el de lo de la temporada de verano. El de ¿Sí? West 3AD 64. Dice acá me para... aparece, sí, ajá, si es lo de la temporada de verano, acá Esa. me aparece M. Martínez Chacón. M. Martínez Chacón nos pregunta, para temporadas de verano con pastos altamente lignificados, ¿existe algún coayudante o algún aditivo que mejore la degradación de la materia orgánica? Sí, el único procedimiento, pues no sé si tú conoces otro, pero que yo conozco que utilizan para ese tipo de elementos, incluso para la soca del arroz, que no sé cómo se llamará en otros países, que es lo que queda después de que cortan el arroz, es la amonificación. Se le hace un proceso de amonificación a esos forrajes y ayuda a mejorar un poco la calidad nutricional y la digestibilidad de esa materia orgánica.
¿Y la Entonces, pues monificación con qué producto es, Moni? si no estoy mal es urea lo que se utiliza, Urea, no recuerdo es exactamente. bien la proporción. Entonces, pero en YouTube hay cantidad de enlaces. Es De el hecho, único procedimiento que conozco. yo iba a decir, de hecho tenemos un super video de todo ese tema, pero ese es preciso, ese video quedó sin audio, qué dolor. Ahí nos explicaba uno de nuestros invitados especiales el proceso de amonificación, el doctor Jesús Ember. Y también un saludo, gran saludo también al doctor Jesús Ember que nos ha acompañado en estas actividades, pero desafortunadamente ese video quedó un poquito mal grabado. Bueno, Juventino de nuevo nos pregunta, ¿por qué es aconsejable en investigación de los requerimientos nutricionales en considerar fibra cruda en monogástricos y FDN, FAD y lignina en rumiantes? No comprendí muy bien esa parte. ¿Qué es el galactolípido y sus funciones? Bueno, en cuanto a la parte de fibras, en monogástricos sí se puede utilizar la fibra cruda porque efectivamente nosotros los monogástricos somos muy malos haciendo digestión de lo que son las paredes celulares de los vegetales. Entonces, celulosas, semicelulosas, lignina, prácticamente como nos lo comemos así sale, porque pues no tenemos la capacidad de hacer digestión. Los rumiantes por sí solos tampoco podrían hacerlo, pero ellos en el rumen tienen un equipo buenísimo de microorganismos que tienen la capacidad de hacer esa digestión. Entonces es muy importante en ellos hacer esa diferenciación del contenido de fibras para poder tener sobre todo certeza en el tema final que les comentaba. De hecho, a ver, permíteme, yo trato de compartir esa última diapositiva. Segundito, está por acá. Eh, bueno, acá en el proceso se trata de imitar precisamente eso porque ellos, esos componentes que tiene la pared celular sí los pueden digerir gracias a esos microorganismos. Entonces, lo más digestible es el contenido celular, que realmente nosotros también lo podemos digerir, nosotros como monogástricos, y por eso no cuenta, digamos que dentro de este examen. ¿Qué nos queda? La pared celular, que el FDN es precisamente toda esa cantidad de pared celular. Entonces FDN contiene celulosa, hemicelulosa y lignina. Es importante entonces sacar el FDA para poder separar de ese componente de pared celular que me muestra el FDN, para poder separar hemicelulosa, celulosa y lignina. Entonces, al aplicar el detergente ácido obtengo valores de celulosa y de lignina. Y ya en investigación, como tú dices, pues se suele utilizar incluso la última fase o la última parte de este análisis, que es donde separo ya la celulosa de la lignina. Entonces separo como esos tres componentes grandes que tiene una pared celular para ver en términos de esos valores qué tan afectado está mi consumo y la digestibilidad. Como FDN me va a mostrar los tres componentes principales de la pared celular, por eso les mencionaba que es un determinador del consumo. Entonces, si ustedes tienen un FDN en un forraje muy alto, quiere decir que ese pasto, ese forraje tiene muy poco contenido celular y mucho contenido de fibra. Y si de paso, al sacar el análisis de FDA, ustedes encuentran que el FDA también es alto, entonces pues mucho peor porque gran parte de ese contenido de fibras que había en el FDN muy probablemente es lignina y pues también una parte celulosa. Por la celulosa no hay lío porque finalmente los microorganismos, aunque les cuesta un poquito más que la hemicelulosa, la digieren. Pero la lignina sí es un lío tenaz porque prácticamente no hay nada que la desintegre. Ya en investigación han encontrado que algunas levaduras logran romper las paredes de la lignina, pero pues las levaduras están como en un 8% en todo el contenido de microorganismos del rumen. Entonces no tendrían una actividad eficiente a la hora de hacer eso. Entonces pues por eso es importante hacer la separación de esos tres, sobre todo para conocer cómo afecta ese alimento el consumo en el rumiante y cómo afecta ese alimento la digestibilidad en términos pues ya de aprovechar el alimento en el rumiante. Básicamente es eso, no sé si te quedó claro de pronto.
Perfecto, Moni, muy buena la explicación. Como se dan cuenta, pues muchachos, nos encanta esta parte de pedagogía. Tenemos experiencia en la parte pedagógica bastante. Para los que no me conocen, yo me presenté al inicio, No. pero es así, tal cual, todo grosero, pero bueno, de una vez me presento. De hecho, ¿cuántas personas estamos acá en el grupo? 10 personas. Para estas 10 personas que estamos en este momento, les Hay tengo, 21, ¿no? Yo veo 21 de yo 48 en la tengo llamada. 21. Sí. Ay, sí, 21. Bueno, Dios mío, ya abrí la boca, qué hijo de madre. Ya que yo es que somos 10 nomás, es que miré ahí el más 10, entonces dije, aquí es el momento No, para lanzar la promoción. Bueno, qué caray. ya le tocó. Bueno, voy a presentarme. Mi nombre es José Cardoso, soy médico veterinario y zootecnista, especialista en gerencia y evaluación de proyectos. Llevo bastante tiempo aquí en el sector agropecuario, soy boyacense, por ahí me estaban comentando también, no ha llegado esa pregunta, soy boyacense, soy oriundo del municipio de Sogamoso, de la tierra del sol y del acero. eh, Boyacense de cepa, que se respete, bien agropecuario como un hijo de machicos, entonces desde pelado muy agropecuario, me gusta mucho el campo. Y pues he trabajado con el SENA, Ministerio de Agricultura, he estado en Panaca, he estado a nivel de alcaldías, gobernaciones, formulando, ejecutando proyectos, asistencia técnica directa rural. Pues gracias a Dios me he movido muchísimo, no solamente en Boyacá. Yo soy egresado de la Universidad de Los Llanos en Villavicencio, entonces he estado Boyacá, Villavicencio, he estado también, mi familia es de Santander, en Bucaramanga, también estuve una época allá, he viajado mucho. Actualmente estoy en el Tolima, vivo en el Tolima, en Ibagué, Tolima. He trabajado en el Quindío, he trabajado aquí en el Tolima, entonces pues he estado muy, pero muy empapado del sector agropecuario y no digamos la parte solamente, no digamos que administrativa, no, sino más rural, o sea, netamente rural, lo que es en montaña, a 3.200 metros sobre el nivel del mar, trabajando con productores, levantándome a las 3 de la mañana a ordeñar con ellos, enseñando a ordeñar. Todas esas cosas es la que a uno hace que cree este tipo de empresas como AgroKaizen. Todo este tipo de experiencias que uno vive en el campo y el dolor, en verdad, el dolor que uno le da a uno ver en el campo cómo nos matamos, porque literalmente vemos que no ordeñamos las vacas, sino las vacas nos ordeñan a nosotros, literalmente. Eso a uno le da mucha tristeza porque tenemos mucho potencial, demasiado potencial, pero desafortunadamente pues, por nuestro sistema de educación tradicional nos enfocamos a ser productores. Nosotros aquí en Latinoamérica somos excelentes productores, somos los mejores obreros del mundo, señores. ¿Por qué creen que en Estados Unidos, Europa, todo el cuento, montan sedes en Latinoamérica para que nosotros estemos trabajando desde aquí en empresas de otros países? Pues porque nosotros somos una mano de obra muy económica y somos muy berracos, muy berracos para el camello. Entonces, el cuento es ese. Entonces, como les comentaba, he tenido bastante experiencia en el campo y pues por eso creé AgroKaizen, con el fin de ayudar a la gente, de empresarizar este medio, este sector, como les mencionaba antes, vital, y el objetivo es ese, muchachos. Entonces, como les estaba comentando, pues abrí la boca y pues yo dije, somos 10, voy a hacer una promoción. Yo sé que Moni va a saltar. Mónica es mi mano derecha en AgroKaizen, mi asesora estrella, compañera de todo, ha estado conmigo bueno, el año pasado, a finalizar desde el año pasado, y me ha estado apoyando mucho. Entonces, la promoción es la siguiente, muchachos. En el curso, los cursos que yo dicto, que son formulación de proyectos, que es producción de ovinos, que es producción de bovinos y virtualización de empresas agropecuarias para las personas, única y exclusivamente para las personas que están aquí. Esto es una locura, es algo que se me acabó de ocurrir, pero bueno, vamos a apoyar el campo pues porque veo que necesitamos ánimo y vamos a hacer eso. Voy a dejar esos cursos en un 50% de descuento para que estén muy pendientes, como se dan cuenta en la publicidad de Facebook, como se dan cuenta en toda la no sé si tú quieres también, Moni, colocar el tuyo también de Caprinos en Hágale, 50% de hágale, descuento. ¿Segura? Después no me va a estar hágale jalando las pues. orejas. Yo se las cojo, Listo. hágale. Bueno, ahí me las van a cobrar, pero bueno, entonces el objetivo es esos cursos, de nuevo, todas las que son producciones rumiantes, ovinos, caprinos,
y caprinos vamos a dejar esos cursos en un 50% de descuento, al igual que formulación de proyectos y virtualización de empresas agropecuarias. Para que ustedes los aprovechen, muchachos, esto es una promoción de locura que acabo de hacerlo aquí en este momento. Entonces, las personas interesadas, por favor, nos escriben al interno, por el WhatsApp interno, o si quieren dejar sus correos electrónicos acá también para enviarles información, con muchísimo gusto. De nuevo les comento que tenemos facilidades de pago. Tenemos facilidad de pago, ya les vamos a comentar ya personalmente. El objetivo es que en verdad aprovechen estos cursos, señores, y aparte de aprovecharlos, que los apliquen. Algo que nosotros en verdad nos agrada, señores, en verdad llamamos la atención es que uno vea que ejecuten lo que uno enseña, muchachos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos en este momento la cantidad de información que ustedes quieren por internet, por nuestros institutos educativos. Hemos estudiado primaria, secundaria, hemos estudiado en carreras profesionales, especialistas, pero no aplicamos lo que aprendemos. Todos estudiamos y es para trabajar a una empresa, estudiamos pues para buscar empleo en alguna institución, pero no lo aplicamos en nuestras fincas, en nuestro campo. Entonces el objetivo es ese, muchachos, de este tipo de incentivo. Aprovechenlo, nos escriben, ya saben, esto es para ustedes. Ustedes se van a dar cuenta que en todos los cafés virtuales yo jamás edito un video, jamás edito un video. Este es el primer café virtual que coloco este tipo de promoción. Yo creo que es muy probable que no, esto lo hago es para las personas que nos han venido siguiendo desde el principio. Algunos de nuestros estudiantes, de nuestros agroemprendedores de pronto se van a incomodar un poquito, pero es porque, bueno, esto es un premio o un incentivo a las personas que nos están siguiendo el día de hoy. Vamos a continuar. Aquí nos dice Juan Diego Vanegas, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, Juan Diego, bienvenido. Bueno, Juan Diego, ¿cuál es el costo de los cursos? Ya los respondí. Richard, ¿cuál es el WhatsApp? Dice Richard, soy de Perú, bienvenido Richard, bienvenido a AgroKaizen, esperamos que sigan asistiendo cada 8 días, que estén aquí presentes, hay muchos incentivos y días de locura como el día de hoy. No vamos a decir, es la primera vez que hago esto en un café virtual, pero lo vamos a hacerlo, no sé cada cuánto, pero lo vamos a hacer. Listo, Richard, me agregan en WhatsApp, nos escucha, Juan Diego, Karen, vamos a ver quién más nos habla, Neri Galdames desde Guatemala, bienvenida Neri. Listo, vamos a seguir acá. John me pregunta de dónde soy, de Boyacá, de qué parte de Boyacá, de Sogamoso, recuerden bien. Perfecto. Vamos a ver qué tan recomendable realiza. Bueno, aquí nos habla West. ¿Tú ves el número bien, Moni? O sea que se me subió. West, ¿qué tan recomendable realiza el secado parcial previo al total? ¿Qué tan recomendable es realizar el secado parcial previo al total? ¿Qué nos dices, Moni? Vale, esa es la pregunta de M. Martínez Chacón. Perfecto. Pues si es para el tema que estamos hablando hoy, que es bromatología, súper mal, porque la idea es tener el alimento lo más fidedigno posible a como lo está consumiendo el animal. Entonces por eso es recomendable, esto ya sería casi que otra charla y sería esa buena idea hacerla, en el tema de la toma de la muestra para enviarla al estudio bromatológico. Lo ideal es que se pierda la menor cantidad de humedad posible para poder tener un valor real de materia seca. Si hacemos un secado previo y lo mandamos luego al laboratorio para hacer el bromatológico, pues vamos a tener un valor alterado de la materia seca. Entonces, sí, bastante importante que no se hagan ese tipo de procedimientos de secados previos ni nada, sino más bien tener lo más fiel posible la muestra a cómo la consume el animal, desde el árbol o desde el pasto, bueno, no sé, desde donde sea que lo esté consumiendo. Perfecto, Moni, muchas gracias. Vamos a, dice Jimmy, ¿es bueno balancear con el cuadrado de Pearson? Nos dices, Moni.
Sí, o sea, cualquier tipo de balanceo, de hecho, es bueno que ustedes puedan hacer como una estimación más pensada, más planeada de sus producciones. Recuerden lo que les está diciendo José, precisamente es parte de lo que les recalcamos mucho en los cursos. O sea, traten de planear todo lo que van a hacer en sus producciones y no suministrar por suministrar un alimento, o porque está de moda, o porque se me ocurrió que le podía dar esto, sino pues tratar de balancearlo. El cuadrado de Pearson es una limitante. De por sí un solo cuadrado me permite balancear solo dos elementos en una dieta. Puedo llegar a balancear más, pero tengo que hacer más o menos 3 cuadrados por cada 4 materias primas para ir ajustando al total. Y al final tengo que hacer un ajuste del balance. Yo le puedo agregar hasta sales mineralizadas si quiero, pero pues ya si son muchos ingredientes, lo recomendable es utilizar otro tipo de métodos más efectivos que el cuadrado de Pearson. El cuadrado de Pearson es un método muy sencillo para balancear bajo no, Jimmy, si tienes pensado balancear con 16 ingredientes, sí te recomiendo utilizar otro tipo de métodos. El mismo método del tanteo te puede llegar a funcionar un poquito mejor, porque pues sí son varias materias primas y no te va a hacer muy óptimo el trabajo de hacerlo a través del cuadrado de Pearson. Además que el cuadrado de Pearson, que era el otro que les estaba mencionando, además de que solo puedo balancear 2 materias primas, puedo hacer ese balanceo por un solo criterio. Entonces, por ejemplo, balanceo la proteína. Para hacer el balanceo de la energía me toca hacer ya como 4 cuadrados de Pearson. Me toca hacer primero un balanceo por proteína y luego un balanceo por energía y luego los ajustes. Entonces, pues termina siendo un trabajo desgastante y enredado y puedes terminar suministrando mal los ingredientes si no lo sabes hacer con la pericia que merece el tema. Y para 16 ingredientes definitivamente no. Exactamente, hay un programa que se llama, se me olvidó el nombre, hay programas que tienen versiones gratuitas por un tiempo en internet. Entonces puedes buscar cómo balancear al mínimo costo, balanceo al mínimo costo. Y ahí te podrá salir algún software que puedas descargar, pones tus materias primas, tus composiciones y ahí con eso puedes hacer el ajuste. También pues cada programa tiene, digamos así que sus criterios, entonces te tocaría buscar. Ajá, Ration Mix tiene como 15 días de, de libre. Ah, no, mentiras, 15 días no, como 15 balanceos libres. Entonces ese te puede llegar a servir. Excelente información. Mira que de hecho, en una época, no sé, no he entrado hace mucho a la página de Agrosavia, había una plataforma, una plantilla de balanceo nutricional. No estoy seguro si aún está, pero sí una época que yo utilicé ese tipo de programa que tenían para balanceo nutricional. Sí, hay Eh, hartos programas, es cierto eso, José. Hay páginas que tienen eso y pues ya para 16 sí no te recomiendo usar cuadrado de Pearson. sí, eso es más eficiente hacia el tanteo. Bueno, sigamos acá. ¿Qué nos dice? Bueno, ¿qué tan recomendado? Tan, Jimmy, es muy malo ser comparado por eso. Mónica, listo, vamos a continuar. Tan. Listo, Richard nos dicen con qué nombre están en Facebook. AgroKaizen, recuerden muy bien. Richard nos pregunta, ¿es AgroSavia? Savia. Lamentablemente dice Karen, lamentablemente tengo que desconectarme, Mónica, coleguitas, muchas gracias por tan buena presentación, quedo pendiente del próximo y por supuesto de todo lo que hayan que hacer. Un gran saludo para todos. Muchísimas gracias, Karen. Ahí estamos también para apoyarte en lo que necesites. Vamos a conseguir acá, tan. Eso. De AgroKaizen, listo, vamos a seguir bajando, ¿qué más preguntas hay? Karen Bella, muchas gracias por ti, como Dios los bendiga. Listo, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Lexi. Me interesa el curso de proyectos y no sé para mi tierra cuál es el mejor, ovinos o caprinos. Lexi nos hace esa pregunta. Puedes comunicarte con nosotros y según vemos las condiciones topográficas, ambientales y miramos el entorno en que te encuentras para generarte una muy buena recomendación en la especie que vayas a manejar en tu finca. También recuerda la facilidad de comercialización entre esa parte de productos. En ovinos, pues lo más común en comercializar es la parte de carne y de pieles y lana, ¿no?
pero hay unas ovejas también que también producen leche. En cambio, la cabra, sí, netamente carne y leche, se puede generar y también pieles. Entonces depende Ujú. también el acceso a la comercialización que tengas, en la parte topográfica, el clima, te podemos hacer una excelente recomendación, Lexi. Entonces, escríbenos, estamos para ayudarte, para apoyarte y ahí estamos a la orden. Nos dice Live Money, tú puedes leer ahí Live MBC. Preguntan, ay, no baje más, voy. Ahí dice, me Baje. interesaría el curso de virtualización de empresas agropecuarias, por Espérame, supuesto, ya te escríbenos y con mucho gusto estamos a la orden. Jimmy Yo nos hoy es hace la... en Jimmy, yo hoy es en Jimmy que dijo que le interesa Aquaponía, pero ese sí no está con el descuento, Jimmy. Ya Sí, son otros son... asesores y no podemos moverles el precio de ellos. Total. Y lo de virtualización es Viviana. Ah, perfecto, Vivi. Entonces ya sabes que nos escribes y con mucho gusto. Estos cursos de acuaponía, piscicultura, apicultura, cannabis medicinal, porcicultura, son cursos que hacen otros asesores que son de nuestra alianza de AgroKaizen. Recuerden que son empresarios, no solamente son, digámoslo, productores, sino ya son empresarios y son docentes. Algunos también trabajan en universidades y otros están en México, en varios países, para que también lo tengamos en cuenta. Pero de nuevo, ahí estamos para apoyarlos. De hecho, si se dieron cuenta, José ni Ujú. siquiera nombró el mío. Él preguntó y pues yo accedí a participar de la puya. Me cogió ahí sin ¿De armas. cuál? ¿De Caprinos? Sí, sí, sí. O sea, que de hecho tú ni siquiera habías ofrecido inicialmente el de Caprinos, porque pues Claro. esos cursos los dan otros asesores. Él no puede pues tomar esa decisión porque ellos Ah, ya te obviamente... entendí. Sí, sí, Por sí, supuesto. eso les estaba tratando como de contar, que ni siquiera el de Caprinos pues tú lo ofreciste aún estando yo acá, sino que me preguntaste. Entonces pues no podemos ofrecerles otro precio a ustedes de los otros cursos porque los asesores no están acá en este momento y no Exacto. podemos hacer ese tipo de cambios. Pero pues ya acá lanzamos la promoción para el que se anime. Aquí estamos todos aquí participando. Recuerden, si saben de asociaciones, de personas interesadas en este tipo de aprendizaje, en el modelo pedagógico, recuerden, nosotros nos enfocamos no solamente en un certificado, sino en que creen empresas, crear empresas. ¿Listo? Juan Diego nos dice muy agradecido por la invitación y la presentación dada por la profe Mónica. Espero la información de los cursos en Rumiantes a mi correo. Con mucho gusto, Juan Diego. Coloquemos ahí el correo y de una enviamos la información. ¿Dónde puedo encontrar tablas de materia prima con Ya los lo puso estudios arriba. bromatológicos? Nos dice Jimmy. Eh, Jimmy, en internet hay cantidad. Ahí en Agrosavia, en el enlace que les puse más arriba, ahí encuentras estudios de análisis proximal y fibras de detergente ácido y neutro de forrajes. Y ya en internet encuentras de otras materias primas, ya es que pongas las que te interesan, las 16 con las que vas a trabajar y buscas y ahí te van a salir bastantes tablas. Generalmente eso están los estudios de investigación, en internet encuentras cantidades, entonces pues trata de buscar que sean estudios que se hayan hecho cerca de tu zona, de tu región, para que sean lo más acercados posibles a tu realidad. Perfecto. Bueno, señores, aquí ya terminan las preguntas. Les agradezco muchísimo por su participación. De nuevo, bienvenido a las personas nuevas que están en AgroKaizen, en nuestros eventos cada 8 días de café AgroKaizen, café virtual AgroKaizen. Bienvenidos. Dios los bendiga. Por favor, cuídense muchísimo. Estén en sus casas, con sus familias, disfruten sus familias y cuídense mucho que si ustedes se cuidan, todos vamos a estar muy bien. Bueno, un abrazo enorme. Chao, Moni. Dios los bendiga. Hasta luego a todos. Un abrazo enorme. Chao, Moni. Chao a todos. Luego.